Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora. Bueno, creo que estamos en el tiempo. Llevamos 4 minutos de retraso. Vamos a comenzar el tema de hoy. Antes que nada, soy la doctora Mabel Romay. Soy anestesióloga de profesión. Trabajo en la Caja Petrolera de Salud. La mitad de ustedes va a rotar conmigo en la parte práctica y la otra mitad con la doctora Carballo. El día de hoy vamos a empezar hablando de lo que es la valoración preanestésica, que viene a ser el primer encuentro que vamos a tomar nosotros como anestesiólogos, como profesionales de salud, con el paciente que va a ser sometido a cualquier procedimiento anestésico. Si hay algún problema con la visión, la audición o algo, por favor me interrumpen, ¿ok? ¿Se escucha, verdad? Sí, doctora. Sí, doctora. Perfecto. Bueno, entonces, ¿qué es la valoración preanestésica? La valoración preanestésica la vamos a definir como un protocolo de estudio que va a permitir la evaluación del estado físico y el riesgo del paciente. ¿Para qué? Para poder establecer un plan anestésico de acuerdo con el análisis del paciente. Es decir, todas las valoraciones preanestésicas son individuales. Un paciente va a ser diferente del otro de acuerdo a todas las patologías o al estado físico que el paciente podría presentar en el momento que va a ser sometido a un procedimiento quirúrgico o un procedimiento anestésico fuera de quirófano, que vamos a ver las siguientes clases. Entonces, la valoración preanestésica la vamos a definir como el primer encuentro que el paciente va a tener con el profesional de salud, que lo va a atender un procedimiento, sea quirúrgico o no sea quirúrgico, porque viene el anestesiólogo no solamente está en quirófano, lo tenemos presente en procedimientos ambulatorios como una endoscopía, una tomografía, una resonancia, incluso en un salón dental. Entonces, el anestesiólogo es capaz de poder hacer su trabajo en un lugar que no sea precisamente el quirófano. ¿Quién va a hacer esta valoración preanestésica? Esta valoración preanestésica la debe hacer un anestesiólogo formado como especialista o bien lo puede hacer un residente en formación de la especialidad, que obviamente ya es un médico titulado. No lo hace un médico general, no lo hace el cirujano, lo hace el anestesiólogo o un residente que está en formación de la especialidad. ¿Cuáles son los objetivos importantes que tenemos que tomar en cuenta en una valoración preanestésica? Es importante que nosotros permitamos la ejecución de un procedimiento quirúrgico con la mínima exacerbación de alguna enfermedad preexistente. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos poner al paciente en las mejores condiciones posibles antes de poder iniciar un procedimiento quirúrgico. Por ejemplo, un paciente diabético que necesita ser sometido a un procedimiento quirúrgico, que tiene glicemias altas, o un paciente hipertenso con su presión elevada, que no está en tratamiento continuo y está obviamente rebelde al tratamiento, a este paciente, mientras no sea una emergencia, es decir, un procedimiento urgente, se puede poner en las mejores condiciones y ese es el objetivo de la valoración preanestésica. El evitar que ese paciente ingrese descompensado. El paciente debe entrar en las mejores condiciones posibles para evitar que su enfermedad previa se complique. Entonces, ese es el principal objetivo de una valoración preanestésica bien hecha. Además, que también el objetivo es iniciar una relación médico-paciente. ¿Sí? Es muy importante que nosotros tengamos ese acercamiento hacia el paciente y el paciente a su médico para que de esta manera evitemos el estrés quirúrgico. Si el paciente como persona común y corriente conoce a su médico, le da confianza a esa persona, el paciente va a entrar tranquilo. Pero si yo no conozco a ese paciente y de repente lo veo directo en quirófano y encima me ve con un cubreboca, con unos lentes o con una máscara ahora en la época de COVID, ese paciente entra de contraestresado. Y aún así no tuviera alguna enfermedad preexistente, ese paciente va a entrar completamente estresado, hipertenso, taquicárdico,
con otras alteraciones que no son buenas durante un procedimiento anestésico. Otro objetivo importante de la valoración preanestésica es evitar nuevas morbilidades, y esto tiene relación con lo que acabo de decir. Si el paciente tiene ya el estrés adicional a todas las enfermedades, obviamente puede empezar incluso con arritmias, ¿sí? Si un paciente está asmático, en este momento que yo no lo conozco a mi paciente, puedo tener una crisis asmática. Entonces, todas estas cosas se pueden evitar si yo hago una valoración preanestésica adecuada, oportuna y completa. También me va a servir para permitir una adecuada y rápida recuperación. ¿Esto en qué tiene que ver? Con el primer punto que hemos visto. Si nosotros ponemos al paciente en las mejores condiciones, vamos a tener menos repercusión hemodinámica en el postoperatorio o en el postanestésico inmediato. La valoración preanestésica la vamos a dividir por fases. La primera fase va a venir a ser la entrevista y la documentación, que se va a referir exclusivamente al expediente clínico o historia clínica, si quieren llamarle. En la actualidad se llama expediente clínico. ¿Qué debe de haber en esta fase o en esta valoración? Debemos anotar los antecedentes anestésicos, preguntar al paciente si ha tenido cirugías previas, cómo le ha ido en esos procedimientos anestésicos, ¿sí? Si ha tenido mucha náusea, si ha tenido mucho dolor, si después le dolía la garganta, si fuera una anestesia general, si le dolía mucho la espalda después de que le han pinchado, etcétera, etcétera. Cualquier evento que hubiera sido importante para el paciente y que nosotros como anestesiólogos nos interesa rescatar para evitar la misma complicación en este procedimiento actual. Debemos averiguar también si el paciente no tiene alergia. ¿Por qué? Fuera de saber que nosotros vamos a administrar antibióticos, que normalmente el cirujano solicita, es importante saber que el paciente no es atópico, no tiene predisposición a las alergias, porque la mayoría de los anestésicos chicos que nosotros utilizamos son histaminógenos. ¿Qué quiere decir eso? Que liberan histamina y predisponen una reacción alérgica. La mayoría. Obviamente, con una liberación mediana o leve. En pacientes que tienen antecedentes de alergia a todo, este paciente puede ser más peligroso. Entonces, en este tipo de pacientes podremos poner un antialérgico previo a la administración de nuestros medicamentos anestésicos. Es importante también que en esta documentación del expediente clínico vaya la medicación del paciente. Si es un paciente diabético, ¿con qué se trata? Si usa insulina, si usa hipoglicemiantes orales, si por ejemplo es un paciente que está anticoagulado, ¿hasta cuándo usó su anticoagulación? Si es un paciente que tiene convulsiones, si ha utilizado o no ha utilizado sus medicamentos anticonvulsivantes, si es hipertenso, etcétera. Todo eso debemos de anotar para ver qué medicamentos tienen interacción con nuestros procedimientos anestésicos. En este documento también se tendrá que explicar la necesidad del procedimiento, es decir, si es una cirugía de emergencia, es una cirugía de urgencia, es una cirugía que pone en peligro la vida del paciente y que se debe de hacer ante toda circunstancia. Todo eso debe de ir en el expediente clínico. Y debe explicarse, obviamente, al paciente por qué se lo está operando. Esto no solamente viene de parte del cirujano, también del anestesiólogo. Este es el momento donde el anestesiólogo debe de explicarle lo que se le va a hacer y sobre todo preguntarle si tiene alguna duda sobre el procedimiento al que va a ser sometido. Muchas veces nos toca preguntar y, señor, le explicaron de qué lo van a operar y el paciente te dice, no sé, el doctor dice que me tiene que operar. Entonces es algo muy importante que nosotros debemos de saber, debemos de explicar al paciente para poder resolver cualquier duda que él tuviera. En la valoración también se debe anotar las interconsultas que podríamos necesitar, como por ejemplo un paciente asmático tendrá que verlo el neumólogo, un paciente cardiópata, el cardiólogo, un nefrópata, un médico internista o un nefrólogo. Entonces, depende de la patología que el paciente tuviera, nosotros tenemos que hacer
las interconsultas que les corresponden. Se podrá pedir exámenes complementarios varios. En esta época debe de haber la prueba de COVID o antígeno o PCR o bien anticuerpos, ¿no? Y obviamente, vuelvo a repetir, aquí se anota si es urgente o no urgente, y un papel tan importante que en la actualidad no debe de faltar jamás: la hoja del consentimiento informado. Este es un documento que para nosotros es un documento legal donde el paciente firma con su nombre, su número de carnet, e incluso un acompañante debe de firmar, y firma el profesional que le va a hacer la anestesia o que lo está valorando en el momento que lo ha visto. Este es un documento donde va a decir de qué va a constar su procedimiento, qué se le va a hacer, si es anestesia general, si es anestesia regional, y sobre todo qué complicaciones podría tener mi paciente. Ahí debe de estar bien explicado en letra clara, ¿sí? Palabras sencillas que el paciente pueda entender, qué complicaciones podría tener. Porque este es el único documento que a mí me acredita a que yo pueda darle el procedimiento anestésico en cualquier procedimiento a ese paciente que va a firmar este consentimiento informado. Entonces, en el expediente clínico no puede faltar jamás. La segunda parte de la valoración preanestésica, que obviamente también va a ir en la valoración preanestésica, es la clasificación del riesgo. En la clasificación del riesgo vamos a tomar en cuenta dos clasificaciones. Podemos utilizar 3, 4, pero los que el anestesiólogo normalmente usa es la clasificación del estado físico, llamado ASA, a la que se debe por la Asociación Americana de Anestesiología, ¿sí? Es el denominativo del ASA, que solamente me va a calificar el estado físico, chicos. No me va a decir si tiene otra cosa, solo el estado físico es el ASA. ¿Sí? Y también en esta clasificación de riesgo debemos de ver la complejidad del procedimiento, ver la vía aérea, ver el ritmo cardiovascular, el riesgo cardiovascular, evaluaciones pulmonares. Se refiere al riesgo que el paciente podría tener en algún momento con ese procedimiento anestésico. Y bien, ¿qué es el ASA? Espero que lo puedan leer, está un poquito borroso, pero el estado físico del ASA se refiere al estado físico del paciente por la Sociedad Americana de Anestesiología y se va a dividir en 6 grupos. El grado 1 es el paciente normal, es el paciente sano que por cualquier situación hubiera llegado a quirófano. Ese paciente ASA 1 es el paciente como ustedes, alumnos que están en clases, salen a la puerta, se están yendo a la casa, se caen, se fracturan el pie. Ustedes son pacientes sanos que no tienen nada, pero están llegando al hospital, están llegando a quirófano. Ustedes son un ASA 1. Entonces es un paciente normal, sano, que no tiene nada, pero que es sometido a un procedimiento anestésico. Este es un grado 1. Un grado 2 o un ASA 2 es un paciente que tiene una enfermedad sistémica moderada a leve, pero que no tiene limitaciones funcionales. Es decir, puede ser un paciente hipertenso, que está muy controlado, que no tiene problema renal, que no tiene problema cardíaco. Si es hipertenso, se trata con un losartán, un amlodipino o lo que sea, pero sus presiones, el momento que ha entrado a quirófano, están 110/70. O sea, el paciente pareciera que no tuviera nada, pero tiene el antecedente de la enfermedad sistémica. Ese es un ASA 2. Un ASA 3 es un paciente con enfermedad sistémica moderada a grave que le limita, pero no la incapacita. Podemos tomar el mismo ejemplo del hipertenso, pero que tiene 2 o 3 medicamentos y ya tiene algún problema de cardiopatía, tiene algún problema de riñón, ¿sí? Pero el paciente está todavía bien, todavía camina, todavía hace sus cosas, no lo incapacita. Ese es un ASA 3. Un ASA 4 es aquel paciente que tiene enfermedad sistémica grave que lo incapacita y obviamente que lo amenaza su vida. Si tomamos, por ejemplo, un paciente con hipertensión, podemos tomar un paciente con
una nefropatía diabética hipertensiva con insuficiencia renal, que la hipertensión le ha llevado a una insuficiencia renal, y si el paciente no hace, por ejemplo, diálisis, el paciente se muere. Entonces, este paciente con insuficiencia renal crónica, ¿sí? Es un paciente que está incapacitado, que sí está en amenaza su vida, porque si no hace la diálisis el paciente se muere. Este es un ASA 4, que depende de algo para poder seguir viviendo, ¿sí? Un ASA 5 es un paciente moribundo, que no se espera que sobreviva a las 24 horas con cirugía o sin ella. Este paciente puede ser un paciente en coma diabético, un paciente que, por ejemplo, tiene un TEC grave, que no sabemos qué va a pasar, que aunque lo operes o no lo operes, quién sabe, el cerebro está ya muerto, por ejemplo, o está muy grave, con salida de materiales, de materia encefálica, etcétera, que no sabemos qué va a pasar. Ese es un paciente que está grave y que no sabemos qué va a pasar. Es un paciente ASA 5. Y un paciente ASA 6 vendría a ser un paciente con muerte cerebral. Exclusivamente donador de órganos. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros no tenemos todavía la cultura de donador de órganos en nuestro país. Sin embargo, en otros países hay hojas que el paciente firma el momento que está entrando a un hospital. No necesariamente grave, sino el momento que va a entrar, donde está autorizando que si le pasa algo o en algún momento entra en muerte cerebral o hace un paro o lo que sea, pueden utilizar sus órganos para trasplante. Ese es el paciente ASA 6, paciente con muerte cerebral, donador de órganos, ¿sí? Entonces, esta clasificación del estado ASA, que vuelvo a repetir, es de la Sociedad Americana de Anestesiología, es la clasificación que nosotros hacemos y nos va a dar solamente el estado físico del paciente, no nos habla de otra cosa, no nos habla del estado neurológico, del estadio cardiovascular, no nos habla nada, solo del estado físico, para saber si tiene o no tiene alguna enfermedad y qué pasa con esta enfermedad, ¿sí? Luego hay otra nomenclatura que nosotros utilizamos mucho, que puede ser, si la cirugía es de urgencia, se va a añadir una letra U, ¿sí? Si la cirugía es de emergencia, se añade la letra E, y nosotros podemos, por ejemplo, poner ASA 2, U, por ejemplo. Un paciente con una enfermedad sistémica leve, leve a moderada, que no tenga limitación, y U, porque es una urgencia. Entonces, cuando ustedes ven en la valoración ese tipo de sigla, se refiere al estado físico. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Si en algún momento no se entiende, por favor, les pido que me interrumpan. ¿Seguimos? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok, seguimos. Dentro de la valoración que nosotros hacemos como anestesiólogos, también está la valoración de las vías aéreas, como bien vieron en la anterior diapositiva. Uno, el estado de ASA, que es la principal valoración que se hace. Otras son las valoraciones de la vía aérea. Y dentro de las valoraciones de la vía aérea tenemos múltiples clasificaciones y vamos a hablar solamente de algunas, el resto las van a ver en sus prácticas. Una de ellas es la valoración de Mallampati. ¿Qué es esta valoración de Mallampati? Nos va a permitir ver las estructuras internas que tenemos en la boca. No se olviden que cuando yo voy a utilizar una anestesia general y necesito intubación, necesito poner un tubo dentro de la boca que vaya hacia las cuerdas vocales para producir mi anestesia general. Entonces, aún así, no sea una anestesia general la que yo voy a utilizar, en esta valoración preanestésica que voy a hacer, debe de haber esta valoración Mallampati. ¿Cómo la vamos a hacer? Con el paciente sentado, con la boca abierta, ¿sí? Sacando la lengua e incluso pronunciando la palabra A. Y las vamos a dividir en 4 grados. La clase 1 es la que se ve, donde se visualiza todas las partes de la boca. Vemos pilares anteriores, pilares posteriores, úvula, lengua, todo. La clase es la normal.
La clase 2 es una completa visualización de la úvula. ¿Sí? Perdón. La clase 3 solamente vamos a ver la base de la úvula. Ahí ya no vamos a ver los pilares como se ve en la foto. Y la clase 4 ya no vamos a ver nada. Solamente vamos a ver paladar duro. Es decir, no vamos a ver nada. En este paciente que me está tapando todo el orificio donde yo podría meter el laringoscopio, vamos a hablar de que el paciente va a ser difícil de intubar. Entonces, estas valoraciones me van a ayudar a predecir si mi paciente va a ser fácil de intubar o difícil de intubar. ¿Sí? Una clase 3 y una clase 4 me está gritando que el paciente puede tener alteraciones en el momento de la intubación. Sin embargo, por sí sola, no es una clasificación o una valoración que me va a decir, ¿sabe qué? Tiene valoración de Mallampati 4 y no vas a poder intubar. 100%, no. Me predice que sí puedo tener, pero mezclada con otras valoraciones que vamos a ver a continuación. Otra es la valoración de Patil-Aldrete. Esta escala de Patil-Aldrete o valoración de Patil-Aldrete tiene una sensibilidad del 60%, una especificidad del 65%, y si ustedes se fijan, un valor predictivo positivo para decir que el paciente va a ser fácil o difícil de intubar de un 15% por sí solo. Entonces, solito tampoco me va a decir va a ser bien difícil de intubar, no, pero me va a dar un parámetro para decir que me prepare y me ponga en marcha para tener todos los instrumentos necesarios que vamos a ver las siguientes clases cuando hablemos de anestesia general. Y esta valoración, que también se hace en la valoración preanestésica, se va a dividir también en 3 clases. La clase 1, cuando medimos del cartílago cricoides para arriba hacia el mentón, es la clase 1 cuando esta distancia es mayor de 6.5 centímetros. Normalmente lo hacemos con una regla. Si no tenemos regla, lo podemos hacer con traveses de dedo. Arriba de 3 traveses de dedo, podemos decir que es una clase 1. La clase 2 va de 6 a 6.5 y la clase 3 de menos de 6 centímetros. Lo mismo que la anterior valoración, a mayor categoría de clase, mayor posibilidad de tener una intubación difícil. Es decir, la clase 3 es un paciente que puede ser difícil de intubar. Si a esto aumentamos un Mallampati, por ejemplo, previo de 4 y una valoración de Patil-Aldrete de 3, ya tenemos 2 parámetros importantes que nos están gritando que va a ser una intubación difícil. Otra clasificación que también ponemos en las valoraciones preanestésicas es la escala de Bellhaus-Dore o la articulación atlanto-occipital o movilidad del cuello. Fíjense, se toma con el paciente sentado y con extensión de la cabeza o del cuello máxima, es decir, con la cabeza hiperextendida para atrás, hacia la nuca. Y tenemos diferentes grados. El grado 1, cuando el paciente no tiene ninguna limitante y el paciente puede hacer la cabeza para arriba, para abajo, de un lado, del otro, sin ninguna limitación. Tenemos un grado 2 cuando hay 1/3 de limitación, un grado 3 cuando hay 2/3 de limitación, y cuando el paciente no mueve nada, es una completa limitante, es un grado 4. El ángulo normal de estos movimientos es mayor a 35. Cuando hay alteración de estos, vamos a hablar de dificultad en este movimiento. Por ejemplo, menor a 30 dificulta el olfateo. ¿Qué es el olfateo? Es la posición que se ve en la imagen de la derecha, donde tenemos 35 grados, ¿sí? Esa es la posición normal que nosotros vamos a utilizar cuando vamos a intubar. Si yo tengo problemas a nivel cervical, a nivel del cuello y este paciente no va a poder mover, me voy a tener dificultad incluso para meter el laringoscopio. Y si ustedes se fijan, dice sensibilidad 13%, especificidad 99%. ¿Qué quiere decir? Que esta valoración por sí sola me va a decir que sí va a ser difícil intubar a un paciente que no tiene movilidad del cuello. Y este tipo de pacientes son bien característicos en pacientes que tienen, por ejemplo, o que llevan un accidente y tienen collarín.
En el paciente que tiene collarín, esta clasificación obviamente se va a ver alterada. Vamos a tener generalmente un grado 4. Es un paciente difícil de intubar que tendremos que utilizar videolaringoscopio o fibrobroncoscopio para poder realizar la intubación, ¿sí? Entonces, fíjense cómo tenemos diferentes valoraciones que debemos de tomar en cuenta el momento de hacer la valoración preanestésica. Después tenemos otras valoraciones de la vía aérea que también son importantes, como la apertura oral o la distancia interincisiva. ¿A qué se refiere? A la distancia que hay entre los incisivos superiores e inferiores. Y si el paciente presenta adoncia, esto se va a medir en la parte media de la encía superior e inferior, es decir, en la línea media. Esto va a determinar el espacio para la colocación y la manipulación del laringoscopio. Entonces, muy importante saber si mi paciente abre bien la boca o no abre. Tiene una sensibilidad del 65% y una especificidad del 75%. Y lo vamos a valorar en 4 grados o 4 clases. La clase 1, normal, cuando el paciente abre la boca arriba de los 3 centímetros a 4 centímetros. Si no tenemos una regla o una cinta como se ve en la imagen, lo podemos hacer también a través de traveses de dedo, como se ve en la imagen de la izquierda. 3 dedos que ustedes se metan en la boca y pueda introducirse los 3 dedos, quiere decir que tienen una apertura bucal normal. La clase 2 va de 2.6 a 3 centímetros o 2 dedos. La clase 3 va de 2 a 2.5, dedo y medio. Y la clase 4, menor de 2 centímetros, 1 dedo. Entonces, fíjense, en pacientes, por ejemplo, que tienen tumores de mandíbula o abscesos periamigdalinos que son muy comunes, o abscesos de cuellos, abscesos dentales, como pasa mucho en los niños, el paciente no puede abrir la boca por el dolor. Tú le dices, abrí la boca y el paciente no te abre nada. Ese paciente por sí solo también me va a gritar que es una intubación difícil. Todas estas valoraciones deben de ir en mi valoración preanestésica. Si yo no le voy a dar esa anestesia a ese paciente, el anestesiólogo que venga, el documento que va a ver es la valoración. Y ahí tendrá que estar escrito todo lo que yo he visto en ese paciente para que el anestesiólogo que le vaya a dar a la anestesia esté preparado y tenga todas las cosas necesarias para evitar un procedimiento dificultoso y con estrés, obviamente, y poniendo en riesgo la vida del paciente. Existen otras valoraciones dentro de las valoraciones de la vía aérea, como es la distancia esternomentoniana, ¿sí? La valoración de la protrusión de la mandíbula, que todo eso se tendría que ver en la parte práctica, pero para mencionarlos está bien. Otro factor importante que nosotros vemos, pero que generalmente lo hace el cardiólogo y ya te llega una valoración del cardiólogo para incrementarla o aumentarla en la valoración preanestésica, es el riesgo cardíaco, que normalmente se puede hacer por la valoración del índice de Goldman, como este cuadrito, puede ser DESCI, que es otro, pero generalmente eso lo hacen los cardiólogos. Pero ya esta valoración debe de ir, que es la que me va a indicar si el paciente puede tener algún riesgo cardíaco o no, para que yo tenga mucho más cuidado con eso. Y este índice de Goldman nos va a marcar diferentes grados, diferentes puntuaciones para que yo me preocupe o no me preocupe. Por ejemplo, si tiene edad mayor de 70 años, tiene una puntuación de 5. Si ha tenido un infarto de miocardio agudo en los últimos 6 meses anteriores, tiene 10 puntos. Si tiene galope o ejecución yugular, tiene 11. Tiene estenosis, tiene 3. Si el ritmo no es sinusal, tiene 7. Si tiene extrasístoles, tiene 7. Si tiene PCO2 elevado o alterado, o signos de enfermedad hepática o renal crónica, tiene 3. Si es una cirugía de emergencia, tiene 3. Si una cirugía intratorácica, tiene 3 o 4. Si es intraperitoneal o torácica, es 4. Entonces, todos estos valores me van a dar una puntuación. Y eso es lo que a mí me va a marcar el cardiólogo para decirme, tiene un riesgo medio, un riesgo leve o un riesgo elevado. Arriba de 10 puntos para esta valoración, me está hablando de un riesgo moderado a elevado.
Otra clasificación que también la hace el cardiólogo puede ser el índice de Detsky, donde me va a marcar puntos muy similares a los que marca la clasificación de Goldman. Fíjense, edad mayor de 70 años, 5, infarto de miocardio, 10, igual que en el otro. Infarto de miocardio antes de los 6 meses, 5. Y me va a marcar si tiene angina o no, por ejemplo, según la Sociedad Canadiense Cardiovascular. Si el paciente tiene una clase 3 o una clase 4, me va a marcar 10 o 20 puntos, etcétera. Y me va a marcar todo lo que, el peor estado general, cirugías de emergencia, lo mismo que el anterior, pero con parámetros un poco diferentes. Y me marca, por ejemplo, que una clase 1 me va a marcar del 0 al 15, tiene un riesgo cardíaco bajo. Una clase 2 de 20 a 30 puntos de toda esta suma tiene un riesgo medio, y un riesgo alto tiene un paciente que tiene arriba de 30 puntos. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos ponemos a ver este cuadro, un paciente que tuviera un antecedente de un infarto de miocardio y tuviera un antecedente de un infarto, de una angina de pecho, ¿sí? Tiene 20 puntos, otros 10 puntos, y tiene un edema pulmonar, tiene 30 puntos. Estamos hablando de solo tres factores de todo este cuadro, pero que marca 30 puntos, donde mi paciente puede fallecer, puede tener un riesgo grande de mortalidad. Y eso es lo que me debe de llamar la atención cuando me mandan esto en una valoración preanestésica. Entonces, esta es una escala de evaluación de riesgo cardíaco que es muy similar a la del índice de Goldman, considerando criterios exclusivamente cardiovasculares. Y va a introducir la probabilidad de sucesos cardíacos alrededor de la cirugía, es decir, perioperatorios, para clasificar su riesgo. ¿Qué consideraciones debemos de tener en los pacientes que van a ser sometidas a un procedimiento quirúrgico o a un procedimiento anestésico? El tabaco es una de las cosas muy importantes que tenemos que tomar en cuenta. ¿Se debe suspender el consumo de tabaco? Sí, siempre se debe suspender. Si suspendemos el tabaco 2 días antes, va a mejorar la función mucociliar. Si suspendemos el tabaco de 1 a 2 semanas, mejora el volumen del esputo. Es decir, esa secreción que el paciente me va a botar en un fumador crónico, que normalmente es espesa y abundante, cuando vamos a suspender 1 a 2 semanas, el volumen va a ser menor y más líquido. Y de 4 a 6 semanas, que sería lo mejor, más de un mes, mes y medio, hasta 2, mejoraría la función pulmonar, con las capacidades, obviamente, capacidad pulmonar pulmonar total, capacidad residual, todas estas, volumen expiratorios, todo esto me mejora si yo voy a suspender el tabaco en un paciente que es tabáquico crónico. Después de 8 semanas de suspender el cigarrillo, declina el riesgo preoperatorio y baja de un 4 de complicaciones a 1. Entonces, el riesgo relativo que puedo tener es de 1 a 4 de complicaciones pulmonares entre los fumadores y no fumadores, fíjense. Entonces, realmente reduce un montón. Y si va a ser una cirugía electiva, una cirugía que podemos esperar y aguantar, lo ideal es suspenderlas 2 meses, 8 semanas, que ahí es donde casi quito completamente el riesgo perioperatorio o preoperatorio en un paciente que tiene tabaco crónico. Pero si no se puede, pues por lo menos 48 horas sería lo ideal. ¿Qué exámenes preoperatorios debo de tomar? En esta valoración preanestésica nosotros debemos de tomar diferentes laboratorios. Generalmente el paciente ya viene programada para que se le haga la valoración. Normalmente el cirujano ya le ha mandado con todos sus laboratorios. Pero nosotros debemos exigir diferentes exámenes y los más básicos son el electrocardiograma, es uno de los valores más importantes que debemos de tomar. Y tomamos en cuenta, siguiendo la última publicación que se hizo en Chile, que fue una de las últimas publicaciones en cuanto a esto, a los exámenes preoperatorios,
Se dice que en varones mayores de 45 años es obligado a hacer un electrocardiograma y en las mujeres arriba de los 50. ¿Por qué? Eso tiene que ver mucho con la mujer por la protección de los estrógenos por la menopausia. Arriba de los 50, generalmente la mujer ya es menopáusica, entonces se pone en el mismo valor que el varón. Entonces, el electrocardiograma se debe tomar en los varones mayores de 45 años y en las mujeres mayores de 50 años. Pregunta de examen, chicos. Se podrá tomar el electrocardiograma a cualquier edad si el paciente tuviera antecedentes de una enfermedad cardiovascular. No importa que fuera un niño de un mes, un niño de 2 años, un adolescente de 15, 14 años, si el paciente tuviera antecedentes de alguna enfermedad, de algún soplo, o te dice que cuando era niño tenía arritmia, etcétera, es obligado tomar un electrocardiograma, ¿sí? ¿En qué casos también se debe tomar el electrocardiograma? En pacientes que tienen enfermedades respiratorias y está programada para una cirugía mayor. Por ejemplo, en pacientes con asma, ¿sí? Pacientes epocosos, que no necesariamente tienen que ser pacientes viejos para tener EPOC, por ejemplo, y que va a ser una cirugía mayor. ¿A qué se refiere con cirugía mayor? A procedimientos largos, procedimientos que ponen en riesgo la vida, donde va a haber bastante pérdida de sangre. Esas son cirugías mayores. En pacientes con diabetes y otros procedimientos, también se pedirá de acuerdo al procedimiento que vayamos a hacer. Eso obviamente se deja de acuerdo a la experiencia y que tuviera el anestesiólogo con todas las cirugías previas que hubiera tenido. ¿Qué otro examen importante se debe de tomar? La radiografía de tórax. La radiografía de tórax es otro examen complementario muy importante y lo vamos a hacer sobre todo cuando vamos a hacer una valoración cardíaca. Entonces, igual tomamos en cuenta 45 y 50 años, pero si el paciente también tiene alguna otra patología o en algún momento tiene alguna sospecha de algo, alguna sospecha clínica o algo, o el procedimiento quirúrgico lo requiere, se hace a cualquier edad, ¿sí? Esta época, con la época del COVID, ha sido uno de los principales estudios que hemos pedido en casi todos los pacientes. Muchas veces el paciente te decía, he estado con todos hace una semana, pero no he tenido nada más, no he tenido fiebre, no he tenido nada. Tú le sacas la radiografía y tiene ya los síntomas o los signos clínicos de un vídeo esmerilado, por ejemplo, en una radiografía de tórax que te va a decir que ha sido un COVID o es un COVID en el momento. Entonces, en este momento es uno de los estudios, uno de los exámenes que más se coloca, se pide en un paciente que va a ser sometido a un procedimiento anestésico. La biometría hemática y los tiempos de coagulación son otros factores o son otros exámenes que no pueden faltar. Esto sí, en todos los pacientes. Todos los pacientes que van a ser sometidos a un procedimiento deben de tener una biometría hemática y tiempos de coagulación, independientemente de la edad. En todos los pacientes se debe de pedir. Si hay antecedentes de enfermedad hematológica, con mayor razón, y tendremos que tener exámenes especiales. Habrá que ver plaquetas, habrá que ver, por ejemplo, si es una leucemia, habrá que ver leucocitos, habrá que ver glóbulos blancos, qué forma tiene, etcétera, si tiene una enfermedad hematológica. Si hay consumo de fármacos, por ejemplo, pacientes que han utilizado anticoagulantes y todo, es importante que nosotros tengamos estos parámetros hemáticos en todo procedimiento. Procedimiento quirúrgico que pueda tener pérdida importante de sangre, ¿sí? Sobre todo hemoglobina, hematocrito, para poder hacer un seguimiento en el posoperatorio inmediato de un paciente que ha perdido mucha sangre. Por ejemplo, una fractura de cadera, una fractura de fémur, ¿sí? Una cirugía de corazón abierto, o una craniotomía, que son las cirugías que más sangran. Es importante tener estos parámetros para hacer un buen seguimiento y un buen monitoreo de la pérdida sanguínea. ¿Cuánto es el tiempo que normalmente el paciente es válido todos estos laboratorios?
estos laboratorios son válidos de 90 días de vigencia, ¿sí? Más de 90 días no vale. Obviamente, hablamos 90 días o 3 meses en pacientes que están, entre comillas, sanos o estables. Pero, por ejemplo, si mi paciente es un diabético que usa insulina, que toma hipoglicemia un día, al otro día hace insulina, hace cuadros de hipoglicemia, etcétera, esos pacientes no podrán entrar a quirófano si no tienen los laboratorios del día. Porque yo, por ejemplo, no puedo meter a un paciente que tiene glicemias de 300 si no ha usado su insulina, o ha usado su insulina y justo al momento de entrar a quirófano por el ayuno y todo que le voy a dar, va a tener 30 o 40 de glicemia. Mi paciente nunca va a despertar, puede hasta morirse en quirófano. Entonces, obviamente, todos estos laboratorios van a depender del tiempo, del procedimiento, de la patología que el paciente pudiera tener. A estos laboratorios aumentamos ahora los laboratorios sobre el COVID, que les vuelvo a decir, depende a la institución. Podemos utilizar antígeno nasal, PCR o pruebas serológicas de anticuerpos. En el CETON, por ejemplo, metemos todas las pacientes a cirugía con antígeno nasal. El PCR nos tardaba mucho. En esta época, pues, a veces es un poco más fácil porque no hay tantos casos, entre comillas, positivos, entonces los laboratorios se pueden hacer, pero había una época, pues, que tardaban una semana, hasta eso el paciente ya te contagió, ya se enfermó, ya se sanó, y todavía no habían los resultados del PCR, ¿no es cierto? Y otros laboratorios también que nos pueden ayudar son los anticuerpos. Obviamente, esto para poder saber si es positivo o es negativo, pero de todas maneras, con todos los cuidados que nosotros pudiéramos tener para un paciente con COVID, que es la enfermedad del momento, que también tienen que ir. Otros exámenes preoperatorios importantes que también no deben de faltar es la química sanguínea. ¿A qué nos referimos con química sanguínea? A la glicemia, a la urea, a la creatinina y a los electrolitos séricos. Les pongo el mismo ejemplo de hace rato. Un paciente diabético tiene que tener su glicemia central en sangre el mismo día de la cirugía. Y si acaso no tenemos eso, por lo menos una glicemia capilar. ¿Qué quiere decir eso? Un pinchacito en el dedo que me marque un aparatito en el momento, que no es 100% fidedigna, pero me va a dar un parámetro muy importante para poder saber si el paciente está bien o está mal. La creatinina es algo también muy importante porque la mayoría de mis fármacos se van a eliminar por el riñón. Entonces yo tendré que ajustar mis medicamentos de acuerdo a los exámenes preoperatorios que tengo. Y como bien les decía, dentro de los objetivos de nuestra valoración preanestésica es no incrementar más patologías de lo que tienen, no exacerbar las patologías previas que el paciente pudiera tener. Para eso necesito todos estos exámenes preoperatorios. El ayuno. Otra cosa importante que se debe de poner en esta valoración preanestésica es el ayuno. ¿Y qué es el ayuno? Es que el paciente no debe comer absolutamente nada ni tomar agua. Esto permite el vaciamiento gástrico completo y va a disminuir el riesgo de regurgitación y de broncoaspiración. Y esto tiene que ver mucho con el tipo de alimentación que nosotros tenemos y sobre todo con el estado general de mi paciente. Por ejemplo, un paciente obeso que tiene un enlentecimiento en el vaciamiento gástrico, tendré que poner un poco más de horas de ayuno o tendré que darle otro tipo de alimento que me ayude a vaciar ese estómago en el momento que yo voy a realizar mi procedimiento anestésico. Y de forma general, vamos a decir que para el ayuno, para alimentos sólidos, comidas, debemos tener 8 horas. Para sólidos y líquidos ligeros, 6 horas. Para leche materna, 4 horas. Y para los líquidos claros, como el agua,
2 horas. Los líquidos ligeros me refiero a los jugos de fruta, por ejemplo, que tienen residuos. Pero los líquidos claros, como el agua, con 2 horas es suficiente. En la actualidad, ustedes van a ver en la parte de técnica quirúrgica propiamente dicha, seguramente un poquito más adelante, tenemos los procedimientos ERAS, que son procedimientos donde vamos a disminuir el tiempo de estancia de los pacientes en quirófano, digo, en el hospital. En este tipo de procedimientos donde el paciente entra el mismo día y se va el mismo día de cirugía, ya no se utiliza ese tipo de ayuno, porque se les da otro tipo de alimentación previo al procedimiento quirúrgico. Se da otro estilo de alimentación, incluso con batidos, etcétera, donde el paciente va a eliminar más fácilmente y no va a quedar en el estómago. En este tipo de pacientes tenemos incluso ayunos solamente de 4 a 6 horas como máximo, incluso siendo sólidos. Pero les vuelvo a repetir, normalmente son licuados o mezclados con aminoácidos, con proteínas, otro tipo de medicamento, otro tipo de alimentación. Nosotros, para fines prácticos, vamos a manejar estas horas de ayuno. Preguntas de exámenes también, chicos. Entonces, ¿cuál es el plan de todo esto? ¿Para qué nos sirve todo esto? Tiene que haber una meta. Lo importante es proponer la mejor técnica anestésica. Eso es lo que me debe de interesar. Que yo le dé lo mejor a ese paciente que está en cama, que va a entrar a quirófano, que tenga la mejor técnica anestésica posible. El paciente podrá tomar su medicación habitual hasta el día de la cirugía, excepto los AINES y antidepresivos tricíclicos. Es decir, si es hipertenso, habrá que darle. Si es diabético, vamos a ver ahorita, no se debe de dar. Si toma anticonvulsivantes, se debe de dar. Si es asmático, debe de utilizar sus medicamentos. Todos sus medicamentos, excepto algunas variedades que ahorita vamos a hablar, debe utilizarse hasta el mismo día de la cirugía, excepto sus calmantes que sean AINES y si tuviera algún antidepresivo tricíclico. ¿Por qué? Porque estos me van a hacer sinergismo con muchos de mis medicamentos y hay efectos colaterales no deseados. Entonces, se aumentan esos efectos colaterales no deseados con todos mis medicamentos. Por eso se quita. Estos no se deben de dar hasta el día de la cirugía. Por ejemplo, el diurético se debe quitar la mañana de la cirugía. Suspender los diuréticos la mañana de la cirugía. Suspender un día antes los inhibidores de la enzima convertidora. Perdón. Y los bloqueadores receptores de angiotensina. Se debe suspender un día antes. No se debe de dar. Suspender los hipoglicemiantes antes de la cirugía. Sobre todo los hipoglicemiantes orales, obviamente. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque este paciente, no se olviden que va a estar en ayuno. Y el ayuno ya te va a bajar el azúcar. Si yo le voy a dar el hipoglicemiante el mismo día de la cirugía, lo voy a llevar a una hipoglicemia tremenda. Y la hipoglicemia es más peligrosa que la hiperglicemia. Suspender la metformina, que también es otro tratamiento antidiabetógeno, 48 horas antes por su metabolismo. Y suspender los anticoagulantes dicumarínicos, 3 a 5 días. Es decir, las warfarinas se deben suspender y se debe cambiar. Ya no darse el dicumarínico y se debe cambiar a una heparina de bajo peso molecular. Entonces, cuando suspendemos anticoagulantes, por ejemplo, en un paciente que tiene, por ejemplo, un marcapaso, nosotros no podemos dejar al paciente sin anticoagulación, porque el marcapaso puede ser generador de algún coagulito que se va al pulmón, que se va al cerebro, ¿sí? O se va a las extremidades. Entonces, en este paciente que no se puede quitar, se va cambiando. Voy quitando de 3 a 5 días los dicumarínicos como la warfarina y voy instalando un anticoagulante de bajo peso molecular como una enoxaparina, una fraxiparina o una heparina normal, pero que me pueda servir para utilizar por vía subcutánea.
porque estos medicamentos de los que estamos hablando, obviamente son medicamentos vía oral. Estos sí se deben suspender. A no ser que la cirugía sea recontra de emergencia, pues si el paciente vino con anticoagulante, pues con todo el riesgo, el paciente debe de entrar a quirófano. Por ejemplo, si es un apéndice, una peritonitis, un baleado, una perforación de víscera hueca, etcétera, nosotros no podemos esperar y el paciente tiene que entrar a cirugía, pues con todo el riesgo tenemos que meterlo. Pero si el paciente es una cirugía programada, yo tengo tiempo para ir quitando las cosas, así como con el cigarrillo, voy quitando estos medicamentos de acuerdo a la conveniencia para el procedimiento quirúrgico. El consentimiento informado es lo último que tiene que venir en este expediente clínico. Y les decía hace rato que el consentimiento informado es un documento legal tanto para el anestesiólogo como para el paciente. En este consentimiento informado debe haber la conformidad del paciente, o el padre, o el tutor, o el encargado, que se va a realizar o no un acto anestésico, quirúrgico, terapéutico, tras haber recibido y entendido toda la información necesaria para tomar una decisión libre, voluntaria y consciente. Por eso se llama consentimiento informado. Quiere decir que el paciente está dando su autorización después de habérsele informado todas las cosas sobre el procedimiento al que va a ser sometida. Y él está autorizando, está firmando, dándome permiso para que yo pueda tocarlo, pincharle, intubarlo, etcétera, para hacer cualquier procedimiento que acaso necesitara hacerla, pero con permiso de este paciente. Si el paciente es un niño, un adolescente o una persona que no está en las capacidades mentales, el que debe de firmar es el padre, el tutor o el encargado. Nos toca mucho pacientes que vienen con parálisis, parálisis infantil, adultos, ¿no? Que han tenido problemas de PCI y vienen apenas caminando con los papás viejitos y todo. Son pacientes tan especiales que necesitan, por ejemplo, de alguna otra persona que no sea el familiar, porque estoy hablando de un paciente con PCI o con un Down, por ejemplo, adulto, donde el papá también es una persona viejita. En este caso, si nosotros haríamos firmar solamente con ellos, es algo que no está aceptado por la ley. Necesitamos a la visitadora social del hospital que avale este procedimiento cuando las personas que están firmando este consentimiento informado no están tan al 100% activas. Entonces, o cuando son niños, por ejemplo, abandonados o niños golpeados, etcétera, y viene con el padre o la madre y uno sospecha que es el padre o la madre, uno tiene que llamar incluso a la FELC. Y vienen los de la FELC y autorizan el procedimiento. Entonces, este consentimiento informado, que es un documento, un papel, es un documento legal. Debe estar bien escrito, sin errores, siempre con firma y sello del profesional, confirma el número de carnet de la persona que está autorizando este procedimiento. Por último, así como se ve este dibujo donde el piloto tiene múltiples botones y cada uno tiene su meta, su objetivo, de la misma manera la valoración preanestésica, dentro de todo lo que hemos hablado, cada una tiene su objetivo. Pero ninguna sirve por sí sola. Este panel que ven en la imagen no funciona por sí solo. Es un conjunto de botones que van a hacer que ese avión despegue y haga un vuelo suave, un aterrizaje suave, sin problemas. Lo mismo es la anestesia. Yo tendré que juntar todas las cosas de las que hemos hablado para plantear una técnica anestésica en ese paciente, evitar que se complique y que así como ha entrado, salga. Y es mejor
en mejores condiciones posibles, evitando comorbilidades o mortalidad. Y pueda tener, como el avión, un buen planeo. Bueno, eso es todo, chicos. No sé si tienen preguntas. No es un tema largo, pero es un tema bonito que nos va a ayudar a poder entender todo lo que vamos a ir viendo las demás clases. Adelante. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Buenas noches, doctora. Dime. Quisiera preguntarle sobre, mencionó a la radiografía de tórax para valoración en casos de si es que tenía COVID, pero yo había escuchado y había visto que los neumólogos no toman mucho en cuenta porque hay casos de COVID donde en la radiografía no se nota y por eso están pidiendo estudios más específicos. Sí, o sea, el estudio más específico para el COVID no es la radiografía, es la tomografía. Porque la Sí, tomografía nos va a dar los casos iniciales incluso.